Hola preadolescente, ¿cómo están cada uno? Estoy re contento porque estamos de nuevo por acá y en todo el ministerio los chicos de recreación se pueden comunicar con ustedes y hacer los juegos, ya sea por Zoom o por WhatsApp. Pero estamos contentos por continuar. Hoy el día está espectacular y nos encantaría poder estar juntos en la iglesia, lo cual creo que estaría bueno que podamos estar orando para que de vuelta pronto nos podamos reunir de vuelta ahí en la iglesia. Lo que te quiero compartir hoy es que Dios nos ha dado sabiduría y entendimiento. Venimos hablando acerca de las bendiciones de Dios. La última bendición que tocamos fue que hemos sido perdonados por Dios. Y ha sido re lindo porque hemos podido ver y aprender un montón de esto, de cómo ser perdonado por Dios y cómo perdonar a otras personas que nos han hecho daño. Y vimos la historia de Corrie ten Boom y creo que todos quedamos realmente impactados de lo que esto ha sido para nosotros y el ejemplo que ella es para nosotros. Ahora, quiero hablarte también que en Cristo Jesús también, no solo que hemos sido redimidos, perdonados, sino que Él nos dio abundancia de riquezas, de gracia, de la gracia de Dios. En esa abundancia dice la Biblia lo siguiente, Efesios 7 y 8 del capítulo 1. Vamos allí a la Biblia. Dice así, en Él, es decir, en Cristo, tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Hoy básicamente te quiero hablar, preadolescente, de esa toda sabiduría y ese entendimiento. Dios con sus riquezas, de su gracia, nos dio sabiduría y entendimiento. Sabiduría, ¿qué es sabiduría? Bueno, sabiduría podríamos decir que es el conocimiento que entra hasta lo más interior de todas las cosas, entra hasta lo más profundo. ¿Qué es el entendimiento o la prudencia? Es el conocimiento que nos lleva a actuar. Es decir, podríamos decir que la sabiduría es la teoría y podríamos decir que la prudencia o el entendimiento es la práctica. Es decir, si nosotros vamos a la escuela o tomamos una clase de música y de repente explica el profesor todo lo que son las teorías de la música, todo nos enseñan los símbolos, qué es cada cosa, los renglones en la música. Bien, aprendemos a leer las partituras y demás. Pero de repente, si no prestamos atención y después queremos ir a tocar el piano o otro instrumento, no vamos a aprender a tocar nada, porque o vamos a tocar cualquier cosa mal. Yo siempre fui muy malo para los instrumentos, pero muy malo. Pero también, ¿sabes por qué? Porque nunca me puse a entender la teoría de la música tampoco. Pero si tal vez tomas una clase de matemática y escuchás al profesor y entendés la teoría y entendés cómo se suma, cómo se resta, y después agarrás y ves cómo se multiplica y él te enseña, te explica y después vos vas, te da los ejercicios para la casa y los podés hacer. Pero si estás jugando, tirándote unos papelitos ahí en el medio de la clase, cuando estábamos en la escuela, y después te tocan los ejercicios, no vas a poder hacer los ejercicios o te vas a equivocar porque vas a sumar algo que no tenías que sumar todavía, porque antes de eso tenías que multiplicarlo y así. Es importante tener buena la teoría para luego tener bien la práctica. Y lo que Dios nos está diciendo, que en Cristo Jesús Él nos ha dado toda la enseñanza, toda la sabiduría de Dios a través de Cristo. Y también nos ha dado toda la prudencia y el entendimiento por medio de su Espíritu Santo para que llevemos a la práctica una vida que le agrade a Dios en todo. ¿Está muy bueno esto? Está muy bueno. ¿Lo necesitamos saber? Claro que sí. Mirá, ¿qué les parece? ¿Podemos tener entonces una buena práctica sin teoría?
¿Qué les parece? Piensen por un momento. Recuerden lo de música y lo de matemática. No, no podemos tener buena práctica sin primero tener una buena base, una buena teoría. Porque primero necesitamos saber las reglas de cómo se juega el vóley, cómo se juega el fútbol, antes de saber jugar. Después de que uno sabe las teorías, como las reglas, pues recién podemos saber aprender a jugar bien. Ahora, Dios nos ha dado sabiduría y entendimiento en abundancia, es decir, que todo lo que nosotros necesitamos, no nos falta nada, preadolescente, no te falta nada, es decir, si has recibido a Jesús en tu corazón, si le has pedido perdón al Señor por tus pecados, todo esto lo tenés al alcance de tu mano. Todo esto lo tenés al alcance de tu mano. Y Él nos quiere enseñar esto para que vivamos de una vida que agrade a Dios. Ahora, déjame decirte una cosa. Este mundo nos quiere decir que Él tiene la sabiduría correcta, la mejor sabiduría. Nos quiere imponer las leyes que quieren. Nos quiere decir que las cosas, lo nuevo es diferente a lo viejo, que la familia ya no sirve, que el matrimonio entre papá y mamá, entre un hombre y una mujer, no tiene sentido, eso fue construido en las personas, ya no tiene mucho sentido, que la nueva sabiduría del mundo es real, es mejor, tiene sentido, que lo de Dios no tiene sentido ya, eso ya pasó, es viejo, que la religión no sirve para ningún ser humano. Bueno, yo quiero decirte una cosa que dice la Biblia en un pasaje, en 1 Corintios 1:25, que la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana. ¿Qué significa eso? Que si leemos en la Biblia algo que pareciera realmente loco, bueno, eso es más sabio que la mejor de las ciencias y lo mejor de las sabidurías de los hombres en este siglo. O sea, ¿qué es más importante? ¿Obedecer a Dios o obedecer a este mundo? Obedecer a Dios. ¿Sabes por qué? Porque el mundo, dice la Biblia, que pasa. Es como que vos estás parado de repente en la ruta y vos ves pasar a los camiones, a los autos. Ves pasar a todos. Pero de repente, así es el mundo. Pasa. En un ratito pasa. Pero dice la Biblia que los que nos agarramos de Cristo permanecemos clavados para siempre, porque Dios no cambia, porque su sabiduría es perfecta. Bien, entonces, Dios nos da sabiduría y entendimiento para que podamos vivir una vida que le agrade. Todo esto lo encontramos y lo recibimos el día que abrazamos a Jesucristo. ¿Sí? Bueno, quizás ha habido algunas pocas cosas que nos cuesten ver, pero son importantes que las tengamos en cuenta para vivir. ¿Sabes por qué? Porque son herramientas que necesitamos para vivir en medio de este mundo. Y yo sé, preadolescente, que vos tenés pensamientos y yo también, que a veces dudamos de cosas. Pero yo quiero decirte en el nombre de Jesús que la palabra de Dios nunca cambia, que la sabiduría de Dios siempre permanece, siempre vence, siempre gana, y que cuando la experimentás, es decir, que cuando tomás la teoría de Dios, la pones en práctica a tu vida, ¿sabes lo que sucede? Hay buenos frutos. Sucede que cuando vos probás la sabiduría de Dios, tenés esa sed que tenemos como seres humanos, se sacia. Esas heridas son sanadas. Esos perdones que teníamos que no dábamos, somos liberados. Teníamos culpa, pecado, y en Cristo tenemos libertad. La sabiduría del mundo esclaviza. La sabiduría del mundo no produce sed. Nos miente diciendo que tiene la respuesta para nuestra necesidad. Pero cuando vamos y la probamos, tenemos más sed. Pero solo Cristo nos sacia de todas nuestras necesidades, preadolescente. ¿Cómo podés tener esta sabiduría? En primer lugar,
yendo a Cristo, yendo a la cruz, decirle, Señor, yo quiero de tu sabiduría, quiero vivir una vida que te agrade, también quiero tener una vida llena, plena. Bueno, el Señor te la quiere dar en Cristo Jesús. Puedes decirle, Señor, perdona mis pecados, yo creo en ti, yo te reconozco como mi Señor y Salvador. Yo me entrego todo lo que soy, Señor, todo lo que tengo, lo rindo ante ti. También si ya hiciste esta oración, si ya sos hijo de Dios, ¿sí? Si tenés a Cristo en tu corazón, quizás yo te quisiera preguntar lo siguiente, ¿estás buscando esa sabiduría de Dios? ¿Estás leyendo en las Escrituras, en la Biblia, un poco más? A veces las redes sociales, los videojuegos, nos llaman la atención continuamente. Pero yo quiero que un ratito del día apartes, lo saques para arrodillarte y hablar con Papá Dios. Y también abrir su palabra para oír qué es lo que cada día Él te quiere enseñar. Para que aprendas a vivir una vida con buenas decisiones en un mundo que necesitamos estar agarrados bien fuertes de Dios. Preadolescente, te quiero mandar un abrazo gigante y despedirle al Señor que te bendiga mucho. Antes de cerrar, déjame orar por vos, ¿sí? Cerrá tus ojos y yo quiero orar por vos. Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de tu trono para clamarte y para pedirte por la mente de cada preadolescente, de que tu espíritu, Señor, esté hablando, trayendo verdades, trayendo libertad a cualquier pensamiento que lo esté atando. Te pido, Padre, que nos bendigas también y que nos guardes en el resto de la semana. En el nombre de Jesús, amén, preadolescente. Dios te bendiga.